Hola, hola, ¿cómo están todos? Dios les bendiga, les cubra con sus alas maravillosas, gloriosas, eternales, a usted y a su grupo familiar. ¿Qué tal, amigos y amigas? Hoy es día viernes. Sí, señores, tenemos de fondo el himnario adventista, himnario musical. Esta música nos eleva al reino de los cielos. Es importante escuchar música en la casa. Aquí tenemos un aparato, una cornetota. Esta corneta nos ayuda a nosotros a estar en bendición. Claro que sí. Esto nos ayuda a nosotros a tener música y a tener paz en el corazón. Sí, señores. Paz en el corazón. Escuchen. Joven de hoy, Jesús te llama, respóndele, el tiempo es corto Y no hay mañana. Son cantantes dentro del mundo nuestro, ¿no? Muy buenos. Ahora, tener música en la casa acerca a los santos ángeles. Acerca a los santos ángeles, hermano. Espanta la tentación. Así que, queridos hermanos, debemos estar glorificando el nombre de Dios con nuestras propias gargantas. Pero también debemos escuchar música y dedicarla al Señor para su honra y su gloria. Así que hay mucha música sacra dentro de nuestros límites, de nuestros linderos, de nuestra iglesia. Así es, mucha música cristiana, estimados hermanos. Así que bueno, gracias a Dios, le doy públicamente, gracias a Él, porque hoy es viernes 21, iniciamos esta serie desde el día lunes. ¿Sí? El día lunes iniciamos nosotros esta importante serie. Creo que era lunes 17, 18, 19, 20 y 21. 5 conferencias hemos realizado hasta el día de hoy con la del día de hoy. El lunes estuvimos tocando los textos bíblicos, la esencia de la temática, la serie como la gallina, dice la palabra del Señor. Y habían 2 textos principales que analizamos, y fue Lucas capítulo 13 versículo 34, y analizamos el texto de Mateo capítulo 24 versículo 37. Esos fueron los textos bíblicos que analizamos y hablamos sobre la vida de las gallinas, que hay muchas gallinas en el mundo. Hay muchos pollos en el mundo, hay de más de 16.000 millones de gallinas en el mundo, ¿no? Y Cristo tomó esa ilustración tan hermosa porque quería dar cobijo, protección, seguridad a sus hijos en su seno, ¡qué maravilla! Entonces el lunes nos explayamos nosotros hablando de la función de la gallina, del amor eterno de Dios, cómo nos cubrió bajo sus alas protectoras. El día martes, después del día lunes, de haber analizado el amorío de Dios con su pueblo y las traiciones que hizo, hablamos cómo Jerusalén desdeñó y desechó el poder del Salvador, ¿verdad? La destrucción fatal de Jerusalén el día martes, creo que era 18. Bien, el martes 18. Y luego el miércoles 19 analizamos los mensajes que Dios envía a sus hijos, a las naciones, ¿verdad? En todo el mundo. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Dios no actúa sin antes haber dado mensajes. Dios no abandona a sus criaturas sin antes no predicarles. Cuando la gente decide, entonces Dios les cubre con sus alas poderosas. El Señor les cubre. Miércoles. Así es. Y obviamente hablamos de la destrucción, el doble cumplimiento que va a tener la destrucción de Jerusalén, o esa profecía de Jerusalén, con este mundo. Cosas espantosas se van a ver en grandes dimensiones. Cuando los ángeles dejen de retener los vientos, analizamos nosotros lo que decía Apocalipsis. Jueves, personajes públicos, los que llaman las estrellas, el estrellato, los que se le ofreció el mensaje de salvación a los políticos
y los rechazaron. Y cómo murió ese tipo de personas, ¿no? Y hablamos ayer de Judas, el gran ejemplo de la traición. Nos aconsejó la palabra del Señor ayer a no ser traidores, porque en el último tiempo, hermano querido, muchos hermanos se van a levantar contra la fe y van a entregar a los hermanos a las autoridades. La Biblia dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, y si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Hablamos ayer de Judas. Y hoy viernes, que es el final de la programación de Dosis de Conocimiento, vamos a hablar de un personaje que estuvo bajo la cobertura divina, bajo la sala del maestro. Otro discípulo vamos a hablar hoy, pero va a ser un cambio drástico. Sí, es un contraste comparado con el de Judas, que tuvo la misma oportunidad de ser transformado por el poder del Eterno. Pero antes de eso, quiero agradecer al Señor por su inmensa misericordia una vez más, porque nos ha permitido compartir esta semana esta importante serie. ¿Cuál es el fin de esto? Preparar al pueblo de Dios para la segunda venida de Cristo. Velar por nuestras tendencias heredadas y cultivadas, que sean hacia la eternidad nuestras tendencias y no hacia lo terrenal. Que oremos unos por los otros, que nos amemos unos por los otros, que confiemos más en el Señor que en el hombre. ¿Confiar más en quién? En el Señor que en el hombre. Así es. Y bueno, estimados hermanos, no alejarnos, no separarnos de la protección de Dios. Recordemos que están los halcones, los gavilanes polleros, las mujeres incircuncisas de corazón, hombres incircuncisos de corazón que tratan de captar nuestras almas. Está el enemigo de los hijos de Dios con ese fin de dañar a la familia, a la sociedad, a la iglesia, de hacernos perder. Hay que estar mosca. Recordemos que debajo de las alas de la gallina los polluelos están seguros. Y hermanos queridos, no he visto un pollito que tiene el cuidado de su madre, que le proporciona el alimento, que le enseña, porque es la tutora de ellos, y que le da calorcito en tiempo de invierno, que le da frescura en tiempo de verano, que le acompaña, que se quede pasmado chiquitico. No, esos pollos crecen y se robustecen, llegan a ser unos tremendos pollos o gallinas o gallos que seguirán procreando, ¿no? Para permanecer o para tener su racita aquí en la tierra como lo hacemos los humanos. Ahora, hermanos queridos, nos toca estar bajo la protección del Todopoderoso. No se olvide de eso jamás. Estaré seguro bajo tus alas, decía el salmista. Lo expresaba, ese debe ser nuestro deseo. Vea lo que usted vea en la iglesia, no se aparte del Señor. Si usted ha pecado, corra al Señor, no pague penitencia. Ay, para que Dios me perdone voy a hacer esto. No, Señor. Corra debajo de las alas del amparo del Señor. Debajo de ese amparo hay que correr. No importa lo que usted haya hecho, sea bautizado o no bautizado, usted le confiesa sus pecados al Señor, porque tiene todavía temor en el corazón, y Dios le va a perdonar y le va a cubrir con sus alas poderosas. Debajo de sus alas estará seguro, dice la palabra de Dios. Bien, hay personas que han llegado a la iglesia con un tipo de carácter enorme, con defectos enormes de carácter, quiero decir, y han sido transformados para la gloria de ¿quién? Del Señor. Han sido elementos importantes dentro de la sociedad en todas las épocas o en todas las dispensaciones del cristianismo, ya que la iglesia, el mundo se ha encargado de hablar de dispensaciones. Sí, hermanos queridos, hombres ejemplares, mujeres ejemplares que una vez fueron instrumentos en las manos del enemigo, y Dios los trajo a su iglesia, a este taller, los labró, los preparó, los cubrió y han descansado en el Señor. Otros están allá arriba en el reino de los cielos. Hubo una hermanita, me hace acordar ahorita, hermano, me viene a la mente el caso de una hermanita, dos hermanitas para mí. Yo conocí a una, no conocí dos, pues, las dos, pero una más que la otra. Yo era un muchacho y eso era un amor del cielo, esa hermanita, un amor de Dios. Era oriunda del estado portuguesa, la hermana. Ayudó mucho a los pastores viejos, esos pastores que conocí, algunos de ellos, no todos. Y la hermana Isabel Fonseca se llamaba ella. Ella descansa en el Señor. Qué belleza de hermana. En su vejez yo le atendí.
Le iba a la iglesia, el Señor me había regalado un carro a mí, un Ford Corcel año 84, modelo coupé, color blanco. Y fui hasta allá, hasta la casa de ella, la conocí, atendí ese campo. El Señor me dio ese carro e iba todos los sábados a buscarla al culto y a llevarla. Me unía también con el misionero Ramón Hernández, Jesús, Argenis Ramón Hernández. Grandes obreros que tuvo la obra, hermano, en su época. Las nuevas generaciones no conocen de esos hombres, igual como nosotros a veces no conocemos de los pastores del pasado. Pero bueno, Dios sí lo tiene registrado en su libro, las obras que ellos hicieron, que realizaron. Bueno, con esta hermanita, un pan del cielo, hermano. Un pan del cielo, una mujer transformada por el poder de Dios. Me quedé asombrado. Le preguntaba a los pastores que si hubo problemas con esta hermana, que si hubo problemas. No, hermano, ese era un elemento del Señor, decían ellos. O sea, el evangelio cambia, el poder de Dios transforma al ser humano. Eso es lo que queremos resaltar hoy. Que toda persona que está bajo la protección de las alas de Dios se va nutriendo, ¿verdad? Del Señor Jesucristo, que es el Salvador, el Redentor, el Sustentador. Se va nutriendo esa persona y va de manera casi que imperceptible, se va haciendo una transformación. Y de repente uno no lo ve, pero sí lo ven las salmitas. Lo ven las salmitas. Claro, hay que echar una mirada retrospectiva para saber nosotros cómo éramos y cómo el Señor nos ha traído, nos ha moldeado bajo su gracia divina. El otro caso fue una hermanita que murió en uno de los estados de Venezuela. Y la comunidad quiso hacer el velorio, hermano. La comunidad era una hermanita humilde, sencilla, pero tenía una influencia abarcante. ¿Y cómo será que hasta el párroco de la iglesia católica y esa gente se unieron para ayudar a la anciana en su muerte, para su sepultura? Y un pastor de lo nuestro fue a buscar una urna en la alcaldía que le habían ofrecido. Cuando llegó con la urna, ya la comunidad había comprado el ataúd y no aceptaron el ataúd. El hermano regresó a la urna allá, dijo: lo que salió, salió, vea qué hace usted con ese ataúd. Aquí no lo queremos porque fue designado para la señora. El pastor no le quedó otra sino andar con esa urna para arriba y abajo en sus mudanzas. Qué cosa, esa urna que llegó a Valencia, a Los Chorritos, aquí en Venezuela. Saludamos a los hermanos de Valencia, a los hermanos de la iglesia de los Guayos, allá el hermano Coronel, su esposa, la hermana Ruth Rojas, todos los hermanos Rojas, allá esa familia enorme, Dios les bendiga. A los hermanos de la iglesia de Los Chorritos, todos los hermanos ancianos de iglesia, muchas bendiciones para todos los hermanos. La iglesia de Cardán, la iglesia de Luis Herrera, todas esas iglesias del grupo de San Luis, los hermanos de Nirgua, aunque ya es Yaracuy, no, pero son miembros de allí. Se les lleva en el corazón a todos, muchos saludos y bendiciones. Bueno, esa urna quedó en Valencia. Al final, uno de los pastores nuestros también la espachurró, la comprimió y enterraron esa cosa. Y nadie la quiso, no se usó, ¿no? Así que hay personas que han sido transformadas. Pablo dijo estas palabras, hermano. Pablo dijo estas palabras 2 veces en el mismo sentido. Por ejemplo, Filipenses 3:17 dijo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pero, pastor, usted se está contradiciendo que no debemos mirar al hombre, al pastor, al apóstol, sino a Cristo. No, hermano. Pablo no estaba tratando de ninguna manera de desviar la atención de ellos de Cristo hacia sí mismo. Lo que quería Pablo decir o deseaba era conducirlos a Cristo por medio del ejemplo de su vida cristiana. Hermano, hemos vivido en penuria, hemos vivido en una negación, hemos predicado, hemos hecho esto, hemos dejado las cosas malas, las malas pasiones que reinaban en nosotros, las hemos dejado. Bueno, sean imitadores de nosotros, pues. O sea, ¿por qué Pablo llegó a hacer lo que llegó a hacer? Porque Dios obraba en su alma, Y en 1 Corintios capítulo 1, versículo 11 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea que Pablo llegó a ser una persona como transformada. ¿Para la gloria de quién? De Dios. Para la gloria de Dios. Bien, el personaje central de hoy, estimado amigo y amiga que me escucha, desde Guyana Francesa, desde Perú, que nos ven en tiempo real o en tiempo diferido. Déjenme decirles que el personaje central de hoy, en cuyo corazón trabajó el Señor Jesucristo, se llama Juan el apóstol, el que empezó por ser discípulo de Juan el Bautista.
Luego de Juan el Bautista pasó a Juan al Señor Jesucristo. Y Juan era el más joven de los 12 discípulos. Era un jovencito tierno. Era de naturaleza contemplativa. Juan le gustaba contemplar la naturaleza de Dios, el accionar del Señor Jesucristo. Sí, así es. Así que Juan le gustaba contemplar. Así es. Y déjenme decirles que Juan era muy visual también. Juan. Hay tres maneras, o existen tres tipos, escuchen bien, existen tres tipos de personas que aprenden para el aprendizaje. Tres tipos de personas y tres tipos de aprendizaje. El primero son los visuales, el segundo son los auditivos y el tercero son los kinestésicos. Los kinestésicos. Los visuales son aquellos que prefieren, o de preferencia de todo lo que ocurre en el mundo interno y externo, lo que se ve. Por eso Juan dice lo que hemos visto y lo que hemos oído. Son los que necesitan ser mirados cuando le estamos hablando a ellos, ¿sí? O cuando ellos lo hacen hacia nosotros. Es decir, tienen que ver que se les presta atención. Necesitan ser mirados para ser queridos. Juan era de naturaleza visual. Le gustaba contemplar. ¿A quién? A Juan. Juan era así, hermano. Y dice la sierva del Señor que la contemplación de Juan, ¿verdad? Esa contemplación del Señor Jesucristo lo llegó a ser transformados. Muy bien, están los auditivos también. Los auditivos, son los que necesitan prestar mucha atención. Y dice, yo no sabía eso. Claro que sí, dicen ellos. Así es. Mira, escúchame, ¿vale? Me suena estas palabras. Y están los kinestésicos que le gusta concentrarse a través de los movimientos, el contacto físico, que se les hable, que se les pongan ejemplos, que haya gesticulación, los kinestésicos. Pero Juan era un hombre visual, ¿verdad? Juan, el apóstol Juan. Y déjenme decirles que en el capítulo 53, 54, 55 del libro Hechos de los Apóstoles se los recomiendo. Por favor, tengan ese libro en sus dispositivos o impreso también, para los que les gustan tener libros impresos. Aquí lo tenemos de las dos maneras, hermano, impreso y en los dispositivos. Es una maravilla. Lean el capítulo 53 de Hechos de los Apóstoles, por favor. Así es. En el libro de Juan, el libro que lleva su nombre, dice así en el capítulo 21, versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Entonces, Jesús amaba ¿a quién? A Juan, el amado. ¿Y Juan amaba a quién? Al Señor Jesucristo. Así es. Juan amaba al Señor Jesucristo. Pero no crean ustedes, hermanos, que Juan era un hombre santo cuando aceptó a Cristo. No, señor, cuando empezó a seguir a Cristo, no. No. Juan no era así. Vamos a hablar de los defectos de Juan. Eran parecidos un poco a los de Judas. Y vamos a ver cómo Dios los transformó paso a paso, ¿no? Paso a paso. Tanto así que cuando Juan caminaba por las calles de Éfeso, hasta en el físico se parecía a Jesucristo. El hablar de Juan era musical. Y el emperador que lo sentenció a muerte se quedó abismado e impotente ante la elocuencia y los argumentos presentados por el apóstol del Señor Juan. Y hablaba con una vehemencia y una expresión clara, una oratoria perfecta, clara, sencilla, llana e entendible. Era entendible la oratoria de Juan y con argumentos sólidos basados en la experiencia, lo que hemos visto, lo que hemos
oído y también los que hemos palpado. De eso os hablamos, argumentos claros. Tanto así que este emperador lo sentenció a muerte, que muera como un villano. No lo soportamos más, dijo, porque la pureza de Juan despertaba el odio de los emperadores, de los enemigos de la justicia, de la verdad. Y esa pureza de Juan la logró. ¿Sabe por qué? Porque estaba bajo las alas del Redentor del mundo. Sí, señor. Sí, señor. Mirarán a mí y serán transformados todos los términos de la tierra. Juan, cuando llegó a Cristo, no poseía, escuche bien, por naturaleza la belleza del carácter que reveló en su postrera experiencia. No, señor. ¿Cómo era Juan cuando llegó a Cristo? Escuche bien. Tenía defectos graves, tales como el orgullo. Juan joven era orgulloso, era pretencioso, era ambicioso de honor, era también impetuoso. Era impetuoso Juan. Juan se resentía por la injusticia. Sí, señor. Cristo los apodó a Juan y a su hermano como hijos del trueno. Imagínate tú el tipo de carácter, hermano, que era Juan. ¿Hijo de qué? Del trueno. Tenía un mal genio. Juan tenía deseo, albergaba deseo de venganza en su corazón. Y de ñapa tenía un espíritu de ¿qué? De crítica. Muchacho, un conjunto de defectos, hermanos. Terrible. Pero ¿qué vio el maestro en este joven, en este tierno joven? Debajo de todo ello, Jesucristo vio un corazón ardiente, sincero y amante. Eso lo vio quien, el Salvador. Vio en Juan un corazón como ardiente, sincero y amante. Ahora, Juan era diferente a Judas, porque Juan se entregó, llegó a entregarse al Redentor del mundo, estando bajo las alas protectoras de Cristo, se entregó a él y Dios hizo una transformación enorme por él. ¿Qué hizo Jesús por él? Jesús reprendió su egoísmo, frustró sus ambiciones, probó su fe y le reveló aquello por lo que su alma suspiraba, la hermosura de la santidad, el poder transformador. Juan llegó a ser transformado, hermanos queridos, y llegó a hablar más del amor de Dios que cualquiera de los 10 discípulos. Sí, señores, porque él era el número 11 y ya se había quitado la vida, Judas. Así es. Jesús los procesó, hermano. El Señor Jesucristo, que hizo, lo trató. Lo trató. Entonces eran varias los defectos, hermano, ¿de quién? De Juan. Grandes defectos tenía él. ¿Es usted un criticón o una criticona? Me imagino que sí, ¿no? Somos orgullosos hasta cierto punto. Tenemos que reconocer, hermano. Pretencioso. ¿Es usted pretencioso o pretencioso? ¿Ambiciona usted el poder en la iglesia cuando hay reorganizaciones? ¿Se muestra usted, aquí estoy yo si no me han visto? Analícense, ¿no? Analícense. Es para analizarnos, autoevaluarnos. ¿Somos impetuosos? ¿Tenemos mal genio? ¿Cómo es usted en el trato con sus hermanos en la iglesia? En su hogar, ¿cómo es su genio? Querida hija, querido hijo que me ve, querido hermano, hermana, ¿guarda usted deseo de venganza cuando le hacen algo malo? ¿O desea que Dios le pague a ese individuo y que caiga el fuego del cielo y lo devore? ¿Es usted, critica a usted? Son cosas de que tenía quien, nuestro amigo Juan. Juan tenía esas cosas terribles. Sí, tenía esos defectos de carácter. Pero Juan, hermano, gozó. Y esto es hermoso, ¿no, hermano?
gozó en un grado preeminente de la amistad de Cristo y recibió muchas pruebas de confianza y el amor del Salvador. Así es. Juan era uno de los tres. Recuerden que Cristo tenía amistades íntimas. Cristo tenía tres amigos íntimos. ¿Quién era? Era Juan, era su hermano Jacobo y también Pedro. Estos tres hombres eran íntimos amigos de ¿quién? Del Señor Jesucristo también. Sí, así es. Y a Juan se le permitió ver la gloriosa transformación, la transfiguración de Cristo allá arriba en ese monte, allí. A Juan se le permitió ver la agonía de Cristo en el Getsemaní, y a Pedro y a Santiago. Y a Juan se le permitió ver la crucifixión de Cristo. El juicio de Cristo lo vio Juan de manera completa y presencial. Juan era visual. A Juan, hermano, el Señor, a su discípulo amado, le entregó la custodia o le confió la custodia de su madre en aquellas últimas horas de angustia. Imagínate, hermano querido, la amistad tan hermosa que se desarrolló y los entrelazó a Cristo y a Juan el amado. Y le dijo allá crucificado, mi Redentor, le dijo, Juan, he ahí tu madre. Y la madre estaba al pie de la cruz y le dijo, madre, he ahí tu hijo. ¿Ah? Ya Cristo iba a morir, hermano. Cristo hizo un plan de acción, de cobertura hacia su madre, no la dejó sola. ¿Y a quién se la encargó? A su mejor amigo, al discípulo amado. Así es, hermano. El afecto del Salvador correspondió el discípulo amado con toda la fuerza. Al afecto del Salvador correspondió el discípulo amado, es decir, Juan, con toda la fuerza de una ardiente devoción. Juan se apoyó en Cristo como la parra se sostiene sobre una majestuosa columna. Como esa mata de vid que se adhiere y que se agarra de la columna, así Juan se aferró ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Así es. Y por su amor al Maestro, Juan desafió los peligros de la sala del juicio. Juan pasó hasta allá y el sumo sacerdote lo dejó entrar, ¿sí? Permaneció junto a la cruz y al oír que Cristo había resucitado, se apresuró para ir al sepulcro y en su celo dejó atrás al impetuoso Pedro. Corrió más que Pedro. Sí, señores, eso lo hizo ¿quién? Juan. Juan el discípulo amado. Juan el discípulo amado. Jesús lo procesó, Jesús lo ayudó. Los defectos de carácter o del carácter de Juan se manifestaron de una manera destacada en varias ocasiones. Y vamos a hablar durante la relación personal con el Salvador. Escuchen bien. Una vez Jesucristo quería ir a Jerusalén. A Jerusalén no, a Samaria. Venía de otra región. Y envió emisarios a sus discípulos para que le preparasen, le consiguiesen alojamiento, ¿sí? En Jerusalén. Y algún refrigerio para él y sus discípulos. Pero cuando el Salvador se acercó a Jerusalén, y tenía como pareció tener deseo de ir a donde, cuando se acercó a Samaria, Jesucristo tenía deseo como que de seguir a Jerusalén, y esto despertó las envidias de los samaritanos, hermano, y en lugar de invitarle a que se quedase en sus hogares allí, no, hermanos queridos, lo despreciaron, dejaron que se fuese. Jesús se fue. Es que el Señor Jesucristo no impone a nadie su presencia, no. ¿Y quiénes perdieron las bendiciones que podía haber conferido el Señor con su presencia? Ellos, porque evitaron que Jesucristo fuese su huésped. Sí, señores, eso pasó. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué dijo Juan y Santiago? Se indignaron, entraron en cólera. ¿Cómo era posible que le habían hecho estos samaritanos malos? Este desaire, esta frialdad, esta falta de respeto mostrada hacia su Señor. Qué terrible, ¿no? Sí. Y le dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo y los consumas como hizo Elías?
cuando consumió al capitán de 50 con sus 50. Era tremendo, ¿no, hermano? Y entonces Jesucristo le dice, esto está registrado en Lucas capítulo 9, versículos 54 al 56. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, ¿sí?, sino para salvarlas. Ese es un ejemplo, hermano, de los defectos de ¿quién? De Juan. De Juan, hermanos queridos. Qué tremendo. El segundo problema de Juan, y que incluyó a su madre, era que deseaban la ambición, hermano, el defecto del ser humano, la ambición. Deseaba deseaban ellos ocupar los dos primeros puestos, a la derecha y a la izquierda. Y la madre codiciosa también, un defecto de la madre, obviamente del hijo, solicitó el primer puesto, los primeros puestos para sus hijos. ¿Te das cuenta, hermano? Los defectos es que el espíritu de profecía no se equivoca, lo narra, lo describe, ¿verdad? Pero también habló de las cualidades de Juan. Y estamos hablando ahora de estos defectos, 3 defectos, o en 3 ocasiones que se presentaron este defecto. Ahora, ellos deseaban, hermano, sentarse. Cristo le dijo, no sabéis lo que pedís, no sabéis. Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos, conociendo que estas palabras misteriosas señalaban prueba y sufrimiento, contestaron confiadamente de sí, podemos, porque deseaban atribuirse el supremo honor de demostrar su lealtad compartiendo todo lo que estaba con Cristo. Y Cristo le dijo, a la verdad, del vaso que yo voy a beber, ustedes van a beber. Y con el bautismo que yo voy a ser bautizado, ustedes van a ser bautizados o seréis bautizados. Claro que sí. Ahora, declaró Jesús, siendo que tenía delante de sí una cruz en lugar de un trono y 2 malhechores como compañeros, el uno a su mano derecha y el otro a su mano izquierda. Santiago y Juan iban a ser participantes con su maestro en el sufrimiento. Y obviamente uno de ellos, hermanos, según conocemos la historia, iba a tener una muerte prematura por la espada de Herodes. Y así pasó. Herodes mató ¿a quién? A Jacobo. Santiago, Jacobo, lo mató él. Y Juan, el hombre, le iba a seguir a Cristo en sus sufrimientos. El apóstol Juan sufrió demasiado. Sí, señores. Y bajo la tutela bajo el gobierno de Vespasiano, si no me equivoco, el hombre sufrió demasiado, persecuciones enormes. Claro, hermanos queridos, en el reino de Dios no se obtienen puestos por medio de favoritismo. Eso es aquí en la iglesia, aquí en el mundo que hay favoritismo. Me caes bien, te pongo en este lugar. Hermano, yo he visto tratados de hermanos, acuerdos de hermanos en los diferentes tipos de la escala organizativa, donde ya traman, ya están repartidos los puestos, porque tú me caes bien, porque tú me vas a acompañar, porque usted no me va a adversar. Se ponen de acuerdo, hablando dentro de la iglesia. Eso lo he visto. En el mundo, muchachos, eso ni se diga. Eso tiende a ser como que natural, a la vez normal, lo ve uno, pero es antinatural, es un defecto de carácter, dice el espíritu de profecía. Porque en el reino de Dios no se obtiene un puesto por medio de favoritismo, no se gana ni es otorgado por medio de una gracia arbitraria. Es el resultado de la cruz. La cruz y el trono son símbolos de una condición alcanzada, los símbolos de la conquista propia por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue entronizado en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque pasó por la cruz. Usted quiere tener un puesto en el reino de los cielos, usted debe pasar por la cruz, déjeme decirle. Sí, señor, Cristo se lo reveló a Juan en la isla de Patmos. Ya después que Juan alcanzó la perfección y ya había sido maduro y transformado, el Señor le reveló el secreto a Juan de sentarse en su trono. Y se lo dijo, y Juan lo registró para usted que me está viendo en tiempo real, o para las personas que me verán después. Los hermanos de la SMI, Sociedad Misionera Internacional, los hermanos de la Iglesia Adventista, los hermanos de la Iglesia Adventista del 51, los hermanos cristianos de otras denominaciones religiosas, que sé que me ven. Usted quiere un ladito, un tronito ahí al lado de Cristo. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Qué tenemos que hacer todo? Apocalipsis 3:21. Al que venciere,
Dijo Cristo, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué nos toca hacer? Vencer. Aquel que ocupe el lugar más cerca de Cristo será el que haya bebido, escuche bien, más profundamente de su amor abnegado. Amor que no hace sin razón, que no se ensancha, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no piensa mal, que no es traicionero. Ese es el amor, hermano, que Dios quiere de nosotros. Esa es la persona que se va a sentar al lado de Dios, que Dios le va a dar un trono. Entonces es necesario vencer. Si no vencemos, no vamos a tener un trono. Así que, hermanos queridos, nos espera un calvario, nos espera un desierto, nos esperan angustias, nos esperan cosas terribles a nosotros como cristianos. Y debemos avanzar con ayuda de Dios. Y los hermanos que estén en el último tiempo ya de la historia de este mundo, ojalá seamos nosotros. Yo ruego que seamos nosotros. ¿Cómo me gustaría no ver muerte? Por un lado a mí, no ver muerte, sino ver al Señor venir en la nube de los cielos. Ser probado. Bueno, Señor, aquí estamos, Padre amado. Estamos subordinados a su gracia. ¿Dónde nos quieres tener? ¿Huyendo en los montes? ¿Testificando en la ciudad? ¿Siendo torturados? ¿O en el sepulcro? Dios lo sabe. Ojalá, hermano, viniese el Señor pronto. Sería una bendición para todos, nuestra liberación. El Nuevo Testamento dice, sí, ven, Señor Jesús. Era el deseo del apóstol Juan. Debe ser el deseo de nosotros, hermanos queridos. Debe ser el deseo de nosotros. Así que Cristo le reveló el secreto ¿a quiénes? A los discípulos y a Juan, para tener un trono en el reino de los cielos. Así es, vencer. La tercera oportunidad o el tercer caso de los defectos de Juan. Hablamos del primero cuando fueron a Samaria, del segundo en la ambición de poder, de tener el primer lugar en el gobierno de Cristo. El segundo ejemplo. El tercer ejemplo fue cuando Juan fue ordenado con su hermano y fueron enviados en dúos a hacer la obra evangelística. ¿Se acuerdan? Que los envió de dos en dos. Bueno, ustedes conocen esa historia. Bueno, ellos vieron a un hombre, escuche bien, vieron a un hombre que echaba fuera demonios en el nombre de Cristo. Y los demonios le eran sujetos. Ahora Juan y Santiago, obviamente con los otros discípulos, se los prohibieron. Y le echaron el cuento a Cristo cuando llegaron, maestro, nos pasó esto, qué vivencia tan enorme, aquel muerto resucitó, aquel enfermo se sanó, los demonios se nos sujetan. Pero vimos a un hombre, le dijeron ellos, vimos a un hombre que echaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Jesucristo conocía la naturaleza, es lo que conoce de tu vida, de mi vida, hermano. Ante la vista del Señor estamos desnudos, nosotros. No desnudos de ropa, no, aquí adentro. Dios sabe cómo eres tú. Dios sabe cómo soy yo. Dios sabe cuáles son nuestros motivos, nuestras intenciones. Lo conoce el Señor. Y eso es lo que prela en el juicio que se está llevando en el cielo. Jesucristo le dijo, no se lo prohibáis. No, Señor. ¿Por qué? Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Marcos capítulo 9, versículo 34 y página 434 de Hechos de los Apóstoles. Ninguno que mostrase de alguna manera amistad hacia Cristo debe ser rechazado. Los discípulos no debían albergar, escuche bien, un espíritu mezquino y exclusivista. Eso era lo que pasaba con Juan. Un espíritu como mezquino y aparte de ello exclusivista, sino más bien manifestar la misma amplia simpatía que habían visto en su maestro. Santiago y Juan, y el personaje que estamos hablando ahora, obviamente Santiago fue transformado y murió siendo fiel. Santiago y Juan habían pensado que al detener a ese hombre tenían en vista el honor del Señor, pero no, Señor. Comenzaron a ver que habían manifestado celo por ellos mismos. No lo hicieron por el maestro. Reconocieron su error y aceptaron la reprensión. Ay, dale al sabio y será más sabio. Corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y te aborrecerá. ¿Cuántas veces, hermano, uno no le han corregido? Uno a veces se pone como necio, ¿no? Como torpe, bravo. Pero uno aprende la lección.
Pero ¿a cuántas personas no se le ha corregido y se le ha dicho las cosas de la mejor forma, de la mejor manera, y se ensañan y toman un espíritu de oposición tan enorme, tan terrible, que ganan adeptos? Yo conocí un pastor que estaba muy afligido, pastores de esos viejos, muy afligido, porque había reprendido a un hermano y le levantó la iglesia completa contra ese pastor. Sí, señor. Eso da mucha tristeza, hermano, cuando se trata de corregir los males y la gente no hace caso. ¡Levanta pueblo! El pobre pastor sufrió. Hubo otro pastor, me he enterado de tantas cosas que han pasado en otras uniones, pero hablando de la nuestra, hubo un pastor que fue elegido como presidente de la unión. Yo era muchacho en aquellos tiempos y le nombraron un poco de laicos que estaban deseosos del poder de dirigir la obra en Venezuela, y uno a uno le abandonaron todos, les dejaron y empezaron a hablar mal del pastor. Este pastor ya está jubilado, ya se encuentra en otro país también. Aquí los pastores se han ido por la crisis que tenemos en Venezuela, que hemos vivido. No puede ser posible que una pensión no alcance para que los pobres pastores o ancianitos o personas ya en la edad de jubilarse, oye, gocen, estén tranquilos. Se han ido, muchos hermanos se han ido, y los que me están viendo aquí se han ido por eso, porque la situación está crítica, ha estado muy crítica, ¿no? Y Dios ha obrado con los que nos hemos quedado. Los que se fueron valientes, hermanos. Sí, señores, dejaron su hogar, su casa, pero los que nos quedamos en Venezuela somos súper valientes. Hemos aguantado enormemente, ¿no? Por la misericordia de Dios. Escuchen bien, por la misericordia de Dios. Y Dios ha prosperado a esos hermanos que se han ido porque han ayudado a su familia. Eso es una bendición. Es una como bendición. Pero ese pastor que se fue por ahí está tranquilo, gracias a Dios, está bien. Pero pasó eso, hermano. Aquí en la Unión Venezolana, estoy hablando cuando yo era un muchacho, o sea, más joven, pues. Y no aceptaron reprensiones ni nada. Hoy día no están en la iglesia. No están en la iglesia. Juan y Santiago, sí, eran mezquinos y exclusivistas y querían todo para ellos. Gracias al Señor aceptaron la reprensión y Juan llegó a ser transformado. Juan aprendió, estimado oyente, y vidente, las lecciones de Cristo al recalcar la mansedumbre, la humildad y el amor como esenciales para crecer en la gracia e idoneidad para su obra. ¿Sí? Y Juan lo entendió, que estas gracias, la mansedumbre, la humildad y el amor eran de más alto valor para este discípulo, y lo asumió para sí Juan. Necesitamos nosotros mucho del amor de Dios, hermanos queridos. Necesitamos de esa gracia del espíritu, de la mansedumbre, de la humildad. Yo soy el primero, como dijo Pablo, necesito eso. Pero Juan, hermano, atesoraba cada lección de Jesucristo, donde en su corazón, aquí, en su vida, y trataba de poner su vida en armonía con el ejemplo divino. Eso era un secreto de Juan también. Deseaba imitar ¿a quién? A su maestro, a su redentor. Juan, hermano, empezó a analizar la gloria de Cristo, ¿sí? La gloria del unigénito, y no la pompa mundana y el poder que le habían enseñado a esperar. Sí, Señor, sino la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y en verdad. Ahora Juan llegó a ser tranquilazo, no aspiraba a ningún trono. Juan no llegó a ser presidente de la Asociación General. No, en Hechos 15, hermano, Juan no presidía nada. Los discípulos no ambicionaban poder. Los discípulos llegaron a ser como servidores. Y valga este consejo para todos. Claro está que debe haber dirigencia. No podemos quedar acéfalo en las organizaciones. No, debe haber organización hasta la venida de Cristo. Así estemos esparcidos por diversos lugares. Hay una organización estructurada. No podemos decir que la organización dejará de existir. Jamás. Nos ha costado mucha sangre, mucho derramamiento, muchas oraciones y ayuno, dice la pluma inspirada. Y debe permanecer, pero ambicionar los cargos, malponer al otro para poder escalar, eso es totalmente opuesto al propósito del Señor Jesucristo. Así es. Juan, hermanos queridos, llegaba o deseaba llegar a ser semejante a Jesucristo, y bajo la influencia transformadora del amor de Cristo llegó a ser manso y humilde. Sí, Señor. Su yo estaba escondido en Jesús. Sobre sus compañeros, Juan se entregó
al poder de esa maravillosa vida y dijo, la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto en Primera de Juan. Si usted quiere ver el carácter de Juan, la transformación de Juan, basta con leer el Evangelio de San Juan. Basta con leer la primera carta de San Juan. Hijitos míos, amados míos, como escribe el léxico, la expresión oral de Juan era fabulosa, maravillosa. Juan, ¿por qué pasó esto? Porque Juan reconoció al Salvador por experiencia propia. Todas las enseñanzas del Señor Jesucristo se grabaron ¿dónde? En su alma. Y Juan la reprodujo. Juan la reprodujo. Así es. Y no es que Jesucristo no haya amado a todos los discípulos. Jesucristo los amó a todos. Y cuando entregó su vida, la entregó por todos. Pero hermano, el espíritu de Juan era más receptivo que el de los demás. Déjeme decirle. Sí, señores, y con una fe infantil como la de María, la madre de Jesús, abrazó o abrió su corazón a Jesucristo. Y Jesucristo pudo hacer las obras indicadas para la transformación en el corazón de Juan. Juan llegó a ser una maravilla, hermano. Una belleza llegó a ser Juan. Qué bueno, ¿no, hermano? Y este maligno emperador lo sentenció a muerte. ¿Y sabe qué hizo? Una paila de aceite hirviendo. Ayer llegué, hermano, llegamos aquí a la casa con Karen, que nos tocó hacer unas visitas misioneras. Y dije, bueno, ¿qué hay de comer? Había unas lentejitas muy ricas y un arrocito. Dije, bueno, pero a una hermana se le cayó una mata de topocho. ¿Se acuerdan el cambur ese 4 filos? Topocho, una ricura. Agarramos, lavamos esos cambures, pelamos, quitamos la concha y hicimos unas tajadas. Y mientras hacíamos eso, ya el caldero estaba con el aceite hirviendo. Si usted no come frito, gloria a Dios. Yo a veces como frito. Me fascina una tajadita. Y llegamos, hermano, cuando ese aceite ya estaba, tú sabes, ¿no? Uy, qué calidad. Las tajaditas las colocamos ahí. Muchachos, tostaditas, con lentejas. Una ricura. Sí, señor. Una ricura. Las tajaditas. Qué sabroso, qué rico. ¿La qué? Las lentejas con tajada de topocho. ¿Por qué le digo esto? Hermanos, si a usted le llega a caer aceite hirviendo, yo sé que a usted le ha caído, a algunos de ustedes, a mí también. ¡Chácata! ¡Ay! Bueno, Juan en una paila grande, no era la quinta paila, era como la sexta paila. Ahí lanzaron al pobre Juan, hermano, en esa caldera hirviendo, en ese aceite. Y pensaban que Juan se iba a tornar un chicharrón. Literalmente, porque uno se descuida y se le queman las tajadas. No, hermano, Juan no le pasó nada. Juan entró como en una piscina de frescura, una ricura. Juan, allí adentro. ¿Quién lo protegió? El Salvador lo protegió. Y este Vespasiano se quedó aterrado con lo que vio. Y en vez de dejarlo libre, porque habían leyes que decían que cuando esta persona era sentenciada a muerte y no les pasaba nada, debían dejarlo libre. ¿Sabe qué hizo este perverso emperador? Lo desterró a la isla de Patmos por la envidia. ¿Sí? Por la envidia, por la maldad. ¿Sí? Lo desterró a la isla de Patmos. Allá lo mandó. Y pensaban que este hombre se iba a morir en la isla de Patmos. No, señor. Juan en la isla de Patmos era un sitio árido, rocoso. Allí contempló la gloria de Dios. A su mente vinieron los momentos del diluvio y veían cómo esas grandes piedras habían sido sacadas de la mar y habían sido arrojadas en ese lugar. Eran testimonio de que había existido un diluvio. Juan en el cielo, en el claro cielo azul, contemplaba la gloria de Dios. Y allí, hermano, en ese lugar, Juan tuvo oportunidad de reposar. Fueron unas vacaciones para Juan, alejado de todo el bullicio. Y los enemigos de Juan, los romanos y los que estaban dentro del pueblo, pensaban que le estaban haciendo un mal a Juan, desterrándolo por allá. Juan disfrutó, dice Hechos de los Apóstoles, porque Dios estaba con él. Si Dios lo sacó de la paila hirviendo, lo protegió el Señor Jesucristo, ahora no lo iba a proteger en la isla de Patmos. Y allí estaban criminales. Allí Juan se ganó un poco de gente, fundó una iglesia, Juan ahí. Sí, señores, ganó almitas, quiero decir. Y allí el Señor se le reveló. Y gracias a esa misericordia de Dios,
tenemos aquí en esta Biblia el último libro que se llama Revelación, en griego, Apocalipsis, correr el velo. Ahí está, todo lo que sucedió, está sucediendo y va a suceder, está plasmado en el libro Apocalipsis. Y esas palabras son de bendición para nosotros después que Juan desapareciera de esta tierra, es decir, iba a descansar, era una bendición para nosotros, hermano. Sí, Señor, para nosotros. Así es. Así que Juan, hermano, llegó a ser tremendo obrero bíblico. Juan se destacó como un misionero ardoroso, obrero del Maestro. Disfrutó del derramamiento del Espíritu Santo, es decir, del Pentecostés. Con gran celo continuó hablando a la gente las palabras de vida eterna. Qué predicador tan ferviente y tan consagrado. Así es, la sencillez de sus palabras, el poder sublime de la verdad que enunciaba y el fervor que caracterizaba sus enseñanzas le daban acceso a todas las clases sociales y todos les prestaban atención a Juancito. ¡Qué belleza, hermano! La vida del apóstol Juan estuvo en armonía siempre con las enseñanzas de Dios. El amor de Cristo ardía en el corazón ¿de quién? De Juan. Juan era compasivo, considerado, abnegado, dispuesto a hacer cualquier sacrificio por causa de la verdad. En eso fue transformado ¿quién? Juan, hermanos queridos. Qué belleza, hermano. Qué belleza. ¿La vida de quién? De Juan. Juan después cuenta la historia que fue sacado de la isla de Patmos y se fue a Éfeso. Y en Éfeso allá murió Juan, hermano. Viejito. Llegó a ser por las calles de Éfeso. Dicen que caminaban y su caminar era como la del maestro. Su cabello como la del maestro. Su voz musical como la del maestro. La de Jesucristo. Así es. Qué cosa tan bonita. Y dice la sierva del Señor reflexionando que Judas y Juan tuvieron la misma oportunidad de estudiar y seguir el modelo divino. ¿Sí? Y ambos estuvieron íntimamente relacionados con Jesús y tuvieron el privilegio de escuchar las enseñanzas del maestro. Cada uno poseía graves defectos de carácter, lo hemos dicho ayer y lo hemos dicho hoy. Y ambos tuvieron acceso a la gracia divina que transforma el carácter. Pero mientras uno en humildad aprendía de Jesús, el otro reveló que no era un hacedor de la palabra, sino solamente un ¿qué? Oidor. Y el oidor no sirve. Solamente el oidor, sin práctica, sin hacer, no funciona. No funciona. Dice que es como el hombre que construyó la casa sobre la roca. Y llegaron los ríos, las aguas crecieron y el hombre permaneció. Judas construyó sobre la arena. Sobre la arena. Semejante transformación de carácter como la observada en la vida de Juan es siempre resultado de la comunión con Cristo. Hermanos queridos, no hay pollos que se enfermen o que se mueran debajo de las alas de la gallina. No, señor, esos pollos crecen, se robustecen y llegan a ser gallos, gallinas poderosas que van a tener generaciones. Usted y yo debemos estar bajo las alas del Señor, no de una gallina, sino del Señor Todopoderoso. Y su gracia nos va a transformar. Y pronto nos vamos a ver en el monte Sión, que es lo importante. No deseemos lo opuesto de este mundo. Desear riquezas, tener bienes mundanales para perdernos. Es mejor ser humilditos y sencillos. Y si Dios le ha bendecido a usted con riquezas, le ha bendecido con su hogar, le ha bendecido con sus comodidades, dé gracias a Dios y ponla al servicio de la iglesia, de la hermandad, del evangelio, hermanos queridos. Pero no nos apeguemos a los bienes materiales. No, señor. Hagamos como Juan, se desprendió, fue abnegado, sincero, y la gracia de Dios lo transformó. Llegó a ser como ¿quién? Como el Señor Jesucristo. ¿Tiene el apóstol Juan su trono en el reino de los cielos? Sí, señor. Sí, señor. ¿Bebió Juan la copa de Cristo? Obviamente que sí. Fue bautizado con el bautismo de Cristo, tomó su copa. ¿Sufrió Juan por el evangelio? Enormemente. ¿Venció el apóstol Juan según Apocalipsis 3:21? Llegó a ser un vencedor. ¿Se sentará con Cristo en su trono? Sí, se va a sentar. ¿Puede usted ser como Juan? Sí, señor. Usted y yo, ¿tenemos defectos como Juan? Claro está, los tenemos. ¿Podemos ser transformados y alcanzar la perfección del carácter que alcanzó Juan? Claro que sí. ¿Cuál es el secreto? Subordinarnos a Cristo, asimilar su verdad, ser hacedor de su palabra. Es una bendición. Este es el secreto, no hay más.
Que no le importa el que dirán, ay, que esto y que lo otro. No, no caigamos en eso. No. Preocúpese usted por su salvación, por su transformación, por lo suyo, por su familia, obviamente. Y colabore, que su influencia sea de bendición para el entorno. Pero no se deje arrastrar por el que dirán. No, manténgase fiel como Juan, en medio de la adversidad. El Señor nos ayude a todos, hermanos. Es importante eso. A ver, hermana Catherine, ¿alguna persona ha interactuado con nosotros? Estamos llegando al final de la serie de dosis de conocimiento por esta semana. Como la gallina. Jerusalén, Jerusalén, te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis. Vamos a ver quién escribió. Vamos a leer los mensajes. Ya son las 8:58 de la mañana. Feliz y bendecido día de preparación. Gracias, amor mío. De verdad, saludo a la audiencia y al expositor. A mí se me había olvidado que hoy es viernes. A pesar de que lo dije al principio, pero ahorita me acordaron que es día de preparación. Toca hacer compras, hacer todo lo necesario para estar listo para el Santo Sábado. Karen Hernández, saludos, saludos. Hija hermosa. Nectalí Colmenares Moreno, saludos, buenos días, bendiciones. Gracias, Nectalí, muchas bendiciones para ti, mi hermano. Desde Valencia, Loida Durán, buenos días, familia Hernández y audiencia, bendiciones por este tema tan importante de la gallina que nos da la enseñanza. Así es, mi hermana querida, bajo las alas protectoras de Cristo, todos nosotros. Elsa María Galíndez, desde la ciudad Granero de Venezuela. Muy agradecida a Dios por un día más de vida, amén, que me da, así es, y muy feliz de verlo, escucharlo nuevamente, que Dios lo bendiga mucho. Gracias, mi hermana, por tus bendiciones, el Señor te acompañe y te cubra con sus alas poderosas y te dé salud. Nuestra hermana Silvia Tel Sánchez Díaz, fiel oyente y televidente, un maravilloso día de preparación, amén, igualmente para ti, hermana, Dios bendiga a tu familia. Así es, pastor, y Lázaro también fue un amigo íntimo de Cristo, claro que sí, hermana, eso lo hablamos nosotros en la vez pasada de Lázaro. Darwin Toro, saludos mi hermano, Dios te bendiga siempre, gracias Darwin, bendiciones para ti, para tu esposa, ¿vale? Y saludo a Dalmari Patricia. Pido oración por mi madre Fanny, que está de cumple hoy y se encuentra un poco quebrantada de la gripe. Hay un cuadro viral enorme ahorita, hermano, vale la pena reforzar las defensas, hacer tratamiento, no dejar subir la fiebre, mantenerla allí, tomar muchos guarapitos y acetaminofén también se recomienda, ¿no? Y bueno, hacerle los tratamientos, cuidado, ¿no? Porque se bajan las defensas. Evitar ir a los centros de reclusión médicos, a estar allá haciendo visitas, ¿no? Hay que recuperar la salud. Oraremos por nuestra hermana Fanny. Felicitaciones en su cumpleaños. Que Dios le bendiga y le dé fortaleza y la mano sanadora sea sobre ella. Judy Gutiérrez, feliz día yerno. Dios te bendiga, hermosa enseñanza. El Señor te dé mucha sabiduría para seguir adelante con el programa. Gracias, estimada suegra y amada suegra. Algún día nos veremos, sogrita, carache. Crismer de Orellán, Dios nos ayude. Que el único deseo o ambición que tengamos es ser transformado y la esperanza de vida eterna mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así sea, mi hermana y querida Crismerdi. Saludo para tu esposo y para tu retoño. Bien, nuestra hermana Yula Yuleiskis, Isabel Mesa. Hola, buen día de preparación, pastor. Saludo desde Yaguapa. Dios siga bendiciendo dosis de conocimiento. Dios te bendiga a ti, hermana querida. Qué bueno, vale, que esté interactuando con nosotros. Ha tenido internet, gracias a Dios. Hay gratos recuerdos de Yaguapa desde el hermano Elías López, el pionero de esa zona cuando trabajamos por toda esa área de Yaguapa, hermano. Fundando ahí, ayudando la obra, pues a crecer la obra en Yaguapa, en Guatire, en toda esa zona tenemos experiencias hermosas. Dios te bendiga, mi hermana Yula, la popular Yula. Te proteja junto a tu familia. Crismerdi, amén. Gloria a Dios por esas palabras. Amén, amén. Laura Maribel Veracierta, muy buen día de preparación. Gloria a Dios por este día permitido y por su naturaleza. Ella nos habla del gran amor de nuestro Padre Celestial. Bendiciones para el equipo de dosis de conocimiento y a toda la audiencia. Amén, amén. Gloria a Dios por este maravilloso mensaje y nos ayude para mantenernos firmes en su verdad. Así es, mi estimada hija espiritual, mi hermana Laura Maribel Veracierta, Dios te acompaña a ti, a tu esposo y a tus muchachos. Feliz día de preparación para todos, bendiciones. El Señor obre en nosotros y cambie nuestra mala naturaleza, así como en el discípulo Juan, que era conocido por el Hijo del Trueno y pasó a ser el discípulo del amor. Ese cambio lo hizo Cristo. Amén, hermanos. Dios te conceda las peticiones de tu corazón. Bueno, estamos llegando al final de la programación.
de este día, viernes 21. Llegamos al final por la misericordia de Dios. Muchas gracias por compartir el mensaje. Sin obligación ni nada, ustedes de manera espontánea envían el link, lo colocan en sus muros el mensaje. ¿Con qué fin? De que el pueblo se prepare. Agradecido estamos todos, y especialmente este servidor, a nuestra hermana Catherine, Carol, Karen, Yudeli, que nos ayudan aquí en Dosis de Conocimiento. Algún día ya van a salir por la pantalla, van a contribuir con la juventud también, con algunos mensajes. Así que bueno, oremos al Señor. Querido Padre, damos gracias porque hemos llegado al final de la serie. Gracias porque has tomado este reflejo tan bonito, este ejemplo de la gallina, y es muy familiar para nosotros. Cúbrenos, Señor bendito, con tus alas divinas. Cubre la familia de mis hermanos que me ven en tiempo real y los que nos ven en tiempo diferido. Cubre a tu iglesia, Señor, a nivel mundial. Perdona nuestras equivocaciones, nuestros errores fatales, pecados. Límpianos como limpiaste a Juan, transfórmanos como limpiaste o transformaste a tu siervo. Y oh Padre, ayúdanos a estar preparados para estar allá arriba, en un trono que tú nos asignes. Ayúdanos a vencer aquí en la tierra. Por la hermana Fanny, que se encuentra quebrantada de salud, tú le ayudes, tu mano de amor sea sobre ella, el perdón sea sobre ella, y tú le puedas bendecir en su día de cumpleaños. Bendice a todos los hermanos, pues, y a todas las familias, de acuerdo a las necesidades que tienen, tú puedas suplirla. En el nombre de Jesús, amén. Bien, bien, se les quiere mucho, recuérdenlo siempre. Oremos, nuestra hermana Elda. Qué bueno, hermana Elda, ¿cómo estás tú? Muy bien, Elda. Tenemos aquí a nuestra hermana Elda. Dice, es muy doloroso cuando una persona hace críticas que no construyen, porque eso destruye el espíritu de la persona criticada. Tenemos que ser cuidadosos al hacer algo así con nuestro prójimo. Amén, hermana. El Señor nos libre de esa maligna crítica, ¿no? Bien, así es. Así que, hermana Elda Gómez, directo desde Cuba. Dios te bendiga. Dios bendiga a la hermana Elda allá con su familia, y la hermana Magalis también, que comparte siempre, nuestra hermana Magalis de Cuba. Bueno, chao. Nos veremos hasta la próxima. Cuídense mucho.